cofundador y miembro técnico de Simio, donde anteriormente dirigió desarrollo de productos, la capacitación y los servicios de simulación. Con más de 35 años de experiencia, ha aplicado la simulación para mejorar la productividad y reducir los costos en logística de transporte, fabricación, programación, procesamiento de alta velocidad, procesos comerciales y análisis de capacidad, diseño, atención médica y puesta en marcha de plantas. Recibió su licenciatura en Ingeniería Industrial de la Universidad Estatal de Pensilvania, con concentraciones en manufactura y automatización. Y fue designado como alumno de ingeniería sobresaliente en el año 2020. David comenzó su carrera en Inland Steel Company como ingeniero industrial de planta durante una época de consolidación de la industria. Creó un grupo innovador de simulación, programación para mejorar la eficacia y la eficiencia en toda la empresa. Este esfuerzo, pues, tuvo mucho éxito y posteriormente, pues, se unió a System Modeling como líder de desarrollo para los productos Siman y Arena, y luego en Rockwell Automation como gerente de producto para el conjunto de simulación de emulación de Rockwell. David es miembro activo del Instituto de Ingenieros Industriales y, digamos, también podemos decir que es coautor de 4 libros, texto de simulación, y es profesor de campo en la Universidad de Pittsburgh. David, could you share your screen and continue with your talk, please? Yes, I believe my screen is shared. Yeah, okay, yes, yes. Okay, all right. Thank you, and good afternoon. Muy buenas. I'm here to discuss Industry 4.0 and the value of simulation-based digital twins. Bueno, él está aquí para discutir el tema de Industria 4 y los gemelos digitales. I've been an IE for over 40 years, and most of that time has been spent in simulation and scheduling. Most of my career, I've been using simulation tools to solve problems and help create better tools. Bueno, él dice que ha estado más de 40 años en la industria y con simulación en empresas ha resuelto muchos problemas. It used to be that distribution centers and stores would carry inventory for flexibility, but increasingly the manufacturing facility itself has become the response buffer. Listo, él dice que lo que es la empresa, digamos en general, y de manufactura, donde hay muchas responsabilidades, es donde está jugando un rol importante. There's an increase in product variety and smaller lot sizes driving configure to order, make to order, and engineer to order. Listo. Lo que dice ahí es que todo depende, digamos, de un proceso donde hay unas órdenes y en las órdenes de ingeniería, pues se sigue un proceso. Facilities are becoming increasingly complex and customers are demanding shorter lead times. Cada vez digamos, los clientes y las cosas se vuelven más complicadas, entonces es ahí donde pues ellos juegan un papel importante. Currently, manufacturers get by mainly by relying on their more experienced people to make decisions, but those people are now retiring very quickly. Listo, ahí es donde la gente toma decisiones y no puede haber, digamos, ciclos sin cerrar y deben, digamos, retomarse en ciertas decisiones. I'd like to play you a 3-minute video illustrating some of the capabilities we will be discussing today. Bueno, go ahead. Listo, él va a reproducir un video donde va a verse todas las capacidades de las cosas que él va a explicar. This model has, or this video has narration in it. I'm not sure if I can turn that narration off, or maybe you can just go with Bueno, it. él va a mostrar el video, ese trae una narración, pero creo que la va a dejar apagada, no sé, vamos a mirar.
Go ahead, David. Okay. A chemical manufacturer was Wait a minute. constructing one of the largest petrochemical facilities of its kind, designed and built in a single phase. The production facility had limited I'm sorry, having a small technical problem here. Okay, fine, no problem. space for on-site. Okay. A chemical manufacturer was constructing one of the largest petrochemical facilities of its kind, designed and built in a single phase. The production facility had limited space for on-site storage and produced goods that would be shipped via 2 ports to destinations worldwide. The sheer size of the system and high amounts of variation made it difficult to understand system bottlenecks with traditional static spreadsheet calculations. The client contacted Mosimtech to develop an end-to-end dynamic simulation model using Simio simulation software to understand the holistic system both visually and analytically. Some of the components in the model included discrete and continuous production, production scheduling, on-site warehousing, empty container management, raw material replenishment, and truck and rail transport. The model extends past the fence of the production facility to include bulk and container port logic, ocean carriers, hub delivery, and regional consumption. The holistic supply chain model utilizes a combination of push production and reordering logic to trigger activities within the detailed production facility model. All user inputs can be modified through a custom Excel-based interface, providing a structured means of model analysis along with input data validation. Input controls are extensive, including product-specific packaging types, production cycles, customer demand, individual resource schedules, capacity ramp-up curves, weather impacts, and more. The user has the ability to introduce and represent randomness throughout the model inputs. The model can be used for communication and visualization by executing at runtime speed, allowing the user to navigate through the 3D representation as needed, following predefined views of the key system areas, or following specific material handling equipment and containers as they flow through the system. Extensive statistics are being recorded and support scenario analysis with detailed model outputs available for view in raw format, pivot tables, and state-of-the-art custom dashboards. Stakeholders were able to visualize the entire planned system and utilize model output to understand capacity constraints before committing to final designs. The model continues to be available for operational decision-making as the task of actual facility construction progress and site operation gets refined, including decision support regarding supplier contract negotiation. Modeling and simulation serve as a powerful tool for chemical manufacturers, oil and gas service providers, terminal operators, and related companies to visualize and analyze their system and make informed decisions regarding their complex integrated global supply chain. Contact Mosimtech if you would like to set up a web briefing and learn more about how modeling and simulation can help make informed decisions in your business. Okay, I apologize for that not being easy to translate. Okay, no problem. Él se excusa porque no se ha podido como traducir, pero bueno, yo creo que no hay problema. No problem. I'll briefly discuss some of the highlights. It was a proprietary model created by a consulting company called Mosimtech. Bueno, esta es una, digamos, resaltando, es un desarrollo que pertenece a una empresa.
It's a global supply chain, including trucks and trains, moving cargo and fluids, and various types of material handling. Bueno, ellos transportan carga y incluye, digamos, el transportar muchos materiales. It's not just a pretty animation, but rather the output of a comprehensive discrete event simulation model. Lo importante ahí es que no es solamente es una simulación, sino es todo un contenido de, digamos, de estructuras y cosas del proyecto. And this was actually a fairly early model for Industry 4.0. So Industry 4.0, smart factory, and digital twins are all popular buzzwords today. You can see how such a model as this could tie together the operational systems. Bueno, lo que conocemos hoy como Industria 4, Smart Factory, o sea, planta inteligente, gemelos digitales, Digital Twin, hacen parte del léxico hoy en digamos, en todo lo que tiene que ver con transformación digital. Okay, so I guess we ought to start with what is Industry 4.0. Until a few years ago, most people could not answer this question, but I think now most people are now at least familiar with it. I'd like to quickly review so that we're all on the same page. Bueno, él rápidamente va a hacer una descripción de lo que es Industria 4, digamos, y lo va a mostrar ahí en la presentación. Ok. The first industrial revolution was mechanization. The second revolution was due to mass production techniques. Listo. La primera, pues ya sabemos que fue la parte de la revolución industrial en lo que tuvo que ver con la parte mecánica. Y la segunda, la producción en masa. The third revolution, which most of us have been a part of, is the use of automation and computers to improve the processes. La tercera tuvo que ver con los procesadores que pues trajeron unas características importantes y dieron unas características importantes a todo lo que es procesamiento. Most companies now are somewhere in the middle or towards the high end of Industry 3.0, but we're at the beginning of the fourth industrial revolution. Muchas de las empresas están en el borde de la industria 3.0 y empezando la industria 4.0. The fourth industrial revolution is integrating all the independent computer and physical systems. Esta industria que comprende pues la parte de los elementos físicos y la parte de los computadores. It varies by country, but many large organizations are designating top-level executives to be in charge of digital transformation, responsible for converting their organizations to take advantage of smart factories. Bueno, hoy por hoy hay muchos ejecutivos, altos ejecutivos encargados de hacer esa transformación digital y pues la idea es, digamos, ese tema de convertirse a la industria 4.0. Okay, so let's move on to digital transformation and explore what a few leading consulting firms think about digital transformation. Bueno, miremos un poquito a qué nos referimos con la transformación digital y qué es lo que pasa ahí. Ernst & Young says digital transformation is there to unlock human potential and accelerate new and better ways of working. Listo, lo que quiere decir eso es que aquí podemos como desasegurar todo el conocimiento y las cosas que pues, están por hacer en la humanidad. Another large consulting company is Accenture, and they define it as the transformation of activities, processes, and competencies to fully leverage the benefits of digital technologies and accelerating their impact across present and future business. Bueno, hay muchas empresas que en manos de sus presidentes definen como estrategias y están digamos, al borde, en el borde de todos estos proyectos. McKinsey describes it as taking what we do today and leveraging technology to do it better, faster, cheaper, and more effectively.
Bueno, este es lo que llaman el informe McKinsey, que es el que está pendiente, digamos, de cómo va evolucionando la industria y siempre generan un reporte. Ahí hay unos datos muy importantes. Digital transformation spans both the design and the operational elements of an enterprise. Bueno, la transformación digital está dentro de las empresas y tiene un rango interesante en todo lo que tiene que ver las operaciones. It provides a systematic roadmap to improve your operations, Él da como un camino para que uno pueda mejorar todo lo que tiene que ver las operaciones, to understand and mitigate risk, eh, a entender cómo mitigar los riesgos, to integrate, synchronize, and fix the information contained in your enterprise systems, a integrar, a mitigar, a hacer toda la recolección de los datos para los sistemas ERP, Enterprise. and to harmonize people and processes, Bueno, y armoniza a la gente con esos procesos, resulting in a connected, agile digital twin that operates your system with a feasible, detailed schedule. bueno, y ahí hace como una integración con los operadores y los gemelos digitales. A single model can support design, operation, and continuous improvement. Listo, en el modelo simple lo que se hace es como una mejora en todo lo que tiene que ver con la operación y el, digamos, el proceso. So let's explore how that will work. Exploremos cómo trabaja eso. Digital transformation provides a tool that provides value across a continuum of activities. Bueno, la transformación digital da una posibilidad de ver cómo se están realizando todas esas posibilidades. Starting with your traditional virtual model, typically offline and uses data in flat files, but not connected to online data sources. Bueno, empezando como por toda la información que está, por decirlo así, plana y no está integrada dentro de los sistemas, por decir, informáticos. You can extend and transform it to a digital twin. Esto se puede extender y transformar con los gemelos digitales. Because it's connected, the results can reflect the reality of the actual system. Porque puede transformar la realidad del sistema actual. To get from step 4 to step 5, you must standardize your data systems. Llevándolo desde un primer nivel hasta un nivel superior. Accuracy and synchronicity or timing are important. Ahí es donde es importante la precisión y la sincronización de los procesos. And perhaps for the first time, you can generate a feasible schedule. Y además, pues se puede generar una programación, digamos, adecuada. Adding additional detail and constraints to represent previously hidden aspects. Y mejorando los detalles de las restricciones que puedan haber. After you have completed all 6 steps, the value of the design phase still remains. Después de completar los 6 pasos, digamos, todavía ahí se mantiene, digamos, el proceso. You can use all 6 steps to continuously improve your system. And let's explore each of these 6 steps a bit more. Bueno, ahí hablamos de que con esos 6 pasos uno puede mejorar el proceso y la idea pues es cómo seguirlos. We'll start with step 1 in the design phase. Step 1 is modeling, where we build a 3D representation of the system. Bueno, en el primer paso lo que se hace es un diseño y una representación en 3D de los modelos. For those of you familiar with discrete event simulation, this is a type of simulation that has been popular for several decades.
Bueno, ahí los que estén familiarizados con con este tipo de tecnologías, esos son todo lo que tiene que ver con pues, diseño asistido. You can visualize the system to share with others, build confidence, and verify and validate to ensure your system represents reality. Bueno, ahí se puede visualizar, compartir, digamos, el modelo y se puede hacer, digamos, como de forma confidente toda esa realización que se está siguiendo. You can identify and evaluate ways to improve the system. Identificar cómo se pueden mejorar el sistema. And including variability helps you understand the real world outcomes. E incluir cómo se maneja la variabilidad en los sistemas y cómo es el mundo real. Step 2 is analyzing basically what is the root cause of problems and how do we fix it. Bueno, en el segundo paso lo que se mira es cómo voy a solucionar los problemas y cómo podría, digamos, realizar esa, ¿qué? Ese arreglo. Identify what happened and why. Ahí se identifica qué y cómo y por qué. Evaluate process improvement opportunities and explore alternatives. Las alternativas para mejorar y que sean, digamos, más viables. And evaluate your input data and determine if and where more data might be needed. Y se verifica si se necesitan más datos para poder dar, digamos, un concepto, o sea, valorar esa información que entra. Of course, having good data is always important, but we'll see as we move into later steps in digital twins that it becomes even more important to have good quality data. Bueno, lo importante aquí es poder tener datos y ver cuál es esa calidad de los datos, si es una buena calidad. Y con eso, pues, se puede avanzar hacia los siguientes pasos. Step 3 in the design phase is predicting. El paso 3 en esto es con esos datos, la predicción. Determine where you should dedicate your capital expenditures. Determinar dónde podrían estar sus posibles fallas, por decirlo así. Determine real facility capacity given changing product mix and volumes. Determinar dónde podrían estar las facilidades y los cambios que yo puedo realizar. Plan needs based on the scenarios you have. Planear basado en los escenarios que se tienen. And we can also consider incorporating AI or artificial intelligence into our model to enhance the logic. Bueno, y determinar ahí si debo utilizar o no inteligencia artificial en ese tipo de modelos que estoy manejando. And we'll come back and talk about AI a little bit later in the presentation. Bueno, él va ahorita más tardecito a regresar y va a hablar un poquito de inteligencia artificial. We're about to shift to considering simulation use in operations rather than design. But before we do, consider that enterprise software needs a different paradigm for effective use. Bueno, ahí hay un paradigma en lo que tiene que ver con la simulación y hay que revisar bien el tema cuando se usa en las empresas. Software that is available only on desktops is generally limited to use by only the few who have access to those desktops. Bueno, esto es solo accesible a quienes tienen computadores, al software y los que tienen el acceso a ese software. IT costs can be high to support those select users. Y a los usuarios que estén, digamos, que puedan accederlo.
Likewise, the benefits are also somewhat limited. It's difficult to share real-time results. Así pues quedaría muy difícil como compartir de resultados en tiempo real. While this may be acceptable for desktop applications like simulation-based design applications, for enterprise-wide software deployment, you need a better solution such as a software as a service. Bueno, aquí es donde vemos que digamos, ese tipo de diseños y cosas que se hacen en los computadores de mesa, pues tienen un alcance y hay que buscar como mejoras o posibilidades mejores. Okay, so now moving from the design into operate, step 4 of our process is integration. Bueno, vamos al paso 4, que es donde nos movemos del diseño al proceso. We need to standardize our operational data and systems. Necesitamos estandarizar los modelos y los procesos, ensuring that the same term or piece of information means the same to everyone and all applications. necesitamos saber si debemos compartir la misma información para todo el mundo o qué tipo de información. We also need to enable automatic reporting and exporting of data. I'm sorry, importing and exporting of data. Bueno, ahí necesitamos saber habilitar los reportes, tanto, digamos, que se reciben como los que se envían, importar y exportar los datos. So that system changes are instantly processed and results are instantly available to others. Bueno, ahí ya decimos que el sistema inmediatamente cambia con todo esto que estamos hablando. Along our journey, we've been making progress cleaning the data in our system. A medida que hacemos como una limpieza en todos los datos, But moving from a virtual model to a digital twin requires not only integration with data sources, but synchronization, real-time bidirectional communications. bueno, ahí habrá que mirar varias cosas y es, digamos, todo lo que va desde de datos, desde el modelo físico al modelo virtual, todos los requerimientos y las consideraciones en tiempo real. This includes MES and ERP systems, Bueno, esto incluye los sistemas MES y ERP, inventory level, automated equipment, other databases, todo lo que tiene que ver con sistemas de inventario, bases de datos y etcétera. and even ad hoc user systems like Excel. Bueno, aún hasta hojas de cálculo como las de Excel. This allows the system to automatically adapt to changes to things like inventory, machine status. Bueno, ahí el sistema se acomoda a todo lo que tendría que ver con el inventario, el reporte, cómo están funcionando las máquinas, etcétera. Demand, product mix, because it is fed and driven by data from the real system. Porque pues sabemos que todo lo que está manejado hoy por datos. Production systems can now be optimized based on timely data from the real system, so the entire system can make the best possible use of available resources. Bueno, los sistemas de producción producen datos y esos datos son sensibles y posibles de tratar. The model automatically adjusts to changes in the real system. Un modelo se puede ajustar ya en el tiempo real. Step 5 in the operate area is for prescribing actions. Bueno, el espacio 5 es, digamos, en la parte de operador y para prescribir todas las acciones posibles que haya ahí. This is in large contrast to traditional simulation that only evaluates how a scenario would work, but doesn't
give you a suggestion on how to solve a problem. Bueno, esto es como algo bien complejo y ahí hay que trabajar y sugerir cómo podría ser la solución ya So, integral. so for example, Por the ejemplo, model can create detailed schedules with task lists where every machine and operator knows the next planned task. bueno, ahí el modelo podría hacer qué tipo de cosas. Dar una planificación, o sea, el schedule, y tareas, tags, para poder ser analizadas, integradas a ese modelo, a ese gemelo. Today, many schedulers spend most of their time fighting fires and expediting. Bueno, hoy por hoy mucha gente de los que llama schedulers o planificadores gastan mucho tiempo como en cosas innecesarias. With a digital twin, we can recover in minutes when problems arise. And so both the fighting fires and expediting can be accomplished via the generated schedule. Bueno, con el gemelo digital como tal, eso que hacen otras personas, pues en cuestión de muy poco tiempo, en minutos, se podría recuperar. Because the digital twin includes the variability from the previous traditional model, we can understand schedule risk based on that historical variability. Bueno, revisando la historia del gemelo digital y lo que llamamos variabilidad en lo tradicional, eh, pues se habla de la posibilidad de tener históricos dentro del gemelo. You can predict the risk associated with the plan. Se pueden, digamos, predecir los riesgos que puede haber en la planta. So for example, you might want to shift a critical order, one that's due very quickly, away from a machine with a historically high failure rate. Sí, se puede detectar, digamos, cuando una orden puede ser crítica, o además se puede ver de qué forma una máquina va a tener una falla y predecir eso para poder entrar a solucionarla. Another key feature of these is that the schedules generated are scheduling all operational areas concurrently to eliminate any planning silos. Bueno, otra clave ahí es que con todo esto, esa planificación y todo lo que se hace con el gemelo digital, pues digamos, todas estas planificaciones redundantes se eliminarían. All departments are on the same page executing a coordinated plan. Bueno, la idea es que todos los departamentos estén como alineados en una misma página y puedan compartir la información. Schedules concurrently plan and account for demand, material, and labor availability and constraints, resulting in a feasible schedule that can actually be executed. Bueno, hay una concurrencia ahí de todo lo que está en la planta y hay la posibilidad de tener acceso, ¿no?, a todas las variables que se han discutido anteriormente. Okay, our final step El, is ul- autonomous decision making. el último paso ya tiene que ver con la decisión económica. Digital twins can react to events in the system, such as unplanned downtime or signals from sensors or new rush orders, with or without a human in the loop. Bueno, ahí podríamos decir que los gemelos digitales pueden tener informaciones a diferentes eventos, ¿no? Cómo reaccionar a un evento, el downtime, o sea, el tiempo muerto, los sensores, las máquinas, toda esa información puede estar en el gemelo y puede ser accedida. Not everyone desires or achieves this level, but at this final level of digital maturity, we can consider removing the human from the loop. Bueno, eso es lo que ahora llaman el humano en el lazo, o sea, cerrando todo el lazo. No es como muy deseable todo este grado de maduración, pero digamos, es a donde lleva el último paso de esto de los gemelos digitales.
The system can automatically react to changes in the system, such as a machine downtime. El sistema puede, digamos, reaccionar o dar la información inmediata alrededor de una máquina o de lo que está sucediendo con la máquina. Or even predicting a future machine failure and scheduling preventative maintenance. Bueno, y también, digamos, puede saber si la máquina va a fallar o predecir y tener un schedule, una planificación de esos fallos. Automatically creating a new schedule and publishing it to all concerned. Bueno, y digamos, automáticamente predecir y al hacer esta predicción, crear un schedule concerniente a ese tipo de mantenimiento, por ejemplo. A digital twin can extend across all process levels from the very detailed level of a single a piece of equipment or a single process up through an entire factory or an entire supply chain. Bueno, eso puede ir desde el sensor, el proceso, hasta toda una empresa completa. Hay ese nivel de detalle. In manufacturing supply chains, you can plan the part production. En las, digamos, empresas de manufactura donde se hace pues, toda la cadena de abastecimiento, Plan the consumption of those parts in a sub-assembly production. y donde están las partes para ser ensambladas, Then plan the production of the final assemblies at still other factories. se puede programar toda la producción del ensamble. You can combine multiple facility models together to concurrently model the entire supply chain. Bueno, se puede, digamos, combinar concurrentemente todos esos modelos de los que se han venido discutiendo ahorita en esta charla. Shifting a little bit back to AI, simulation is a key enabler for the growth of artificial intelligence. Bueno, regresando a lo que se dijo hace un rato, que él dijo que iba a regresar a la inteligencia artificial, la simulación da un paso, digamos, importante ahí para poder ponerla. One challenge with AI is that it is often difficult to gather, clean, and label the data to train an AI model. Bueno, él dice aquí que ahí hay un reto en todo lo que es la recolección de datos y armar el modelo. A good AI model usually requires much more than can be provided with historical data. Un buen modelo, pues depende de mucho más que simplemente el histórico de información en el proceso. However, a simulation, especially a digital twin, can easily generate hundreds of thousands of clean training data at full system complexity. Bueno, aunque algo maravilloso ahí es que un gemelo digital podría generar información ya, digamos, clean, o sea, sin problemas para poder ser analizada y poder construir los modelos. And this can make much more robust and sophisticated AI models available. Para hacer, digamos, modelos más robustos y sofisticados. You can even use a simulation to evaluate the effectiveness of an AI model, evaluating one AI model versus another. Sí, y ahí con la simulación podríamos hacer una comparación y evaluar los modelos de acuerdo al tema que estemos trabajando. One popular subset of AI is a neural network. Un tópico así bien importante es el de redes neuronales. While today these are often used for things like pattern recognition and classification, they can easily be adapted to regression problems such as time estimation. Esto es lo que hoy se conoce como reconocimiento de patrones y hoy se puede adaptar de forma sencilla a los procesos o a los modelos de regresión. For example, how long will it take to process a part based on possible process alternatives?
Sí, por ejemplo, cómo podemos emplear toda esta parte para modelar los procesos de reconocimiento de patrones. We can also use AI to improve the logic in our systems and even allow them to self-improve over time using feedback loops. Aquí lo que podemos decir que es con todos estos modelos de inteligencia artificial, lo que se hace es una mejora y se puede lograr que ellos mismos aprendan y mejoren. Okay, well, that's Bueno, bien. basically what I covered today. I want to thank you for joining me on this digital transformation journey. Whether you're new to simulation or already on the digital transformation path, I hope you found this information beneficial. I'll pause for a moment. Ok, pues él lo que ha compartido hoy a través de lo que habló es de la transformación digital y los pasos que hay ahí. Vamos a ver qué más. Well, I will admit that some of this looks, magical or impossible or a very stretch of imagination. I can actually assure you that we have many large customers that are already at the high end of this digital transformation journey. Bueno, ahí está hablando de que hay muchos clientes que él tiene y que ya están en ese proceso de transformación digital. So I'd be happy to take any questions. Yeah, I check, please. Give me a second in order to check the chat in order to have the questions. ¿Alguien de logística me puede decir qué pregunta hay? Es que no veo acá. Okay. Not question in the moment. I think very good explanation. Very good. I try to. My English is not as well as I hope, but I try. Well, thank you for the translation. I apologize that I was not able to speak Spanish. No. Excellent. I want to thank to you for your time. I know this day is a Thanksgiving Day in the USA, and you have to take part of your time in order to attend to this talk. My plan is work with your software. I have been developing a couple of projects and are thinking in hard work in digital twins. And your hand guide the roadmap that you script today. Very interesting. Many thanks. Okay, you're welcome. Okay, fine. See you. See Okay, you. bye. See you soon. Many thanks. This Okay. is your home. Okay. Yes. Bye. Yeah. Bye. Bueno, listo. Podemos detener la grabación ahí.